Y llega hasta ti con la fe redentora que puede calmar el dolor de una herida. ¿Qué tal, amigos de Verdad Católica? Bienvenidos. Soy el padre Carlos Cepeda y estoy aquí entrevistando al arquitecto Carlos Cepeda, que, como se podrán imaginar, es mi padre. Y mi papá tiene unas historias muy interesantes acerca de cómo llegó a la fe, que no me las contó nunca hasta que me hice sacerdote y estuve en otro país. Hasta entonces me las contó las más interesantes y le pedí yo que hiciéramos una entrevista para que habláramos de estas cosas y nos contara cuál fue su experiencia. Entonces, papá, muchas gracias por venir. Se lo agradezco mucho. No, Juan, al contrario, gracias a usted. Y gracias a Dios que lo hizo sacerdote. Me da un poco de vergüenza estarlo entrevistando así en video, pero no nos queda de otra más que esta es la única forma de poder compartir con toda la gente todas estas historias tan maravillosas pues que me ha contado. Pues, ojalá que le sirva a la gente. Y le quiero pedir que me empiece a contar desde el momento en el que, desde que usted era joven, cuando era joven y empiezan a pasar los cambios, cómo fue su juventud católica y qué pasa cuando vienen los cambios en la iglesia con usted. Bueno, pues hay que ubicar el contexto. Yo soy de un pueblito de la Sierra de Sonora. Mi papá era un campesino y mi madre también, por supuesto. Y como toda la gente de los pueblos, pues tenían la fe sencilla, la fe de, vamos a decir, simple de asistir a misa, de recibir los sacramentos y demás, pero sin ir más allá, sin buscar más allá. Primero porque el propio trabajo que desarrollan no les permite, y segundo porque pues no hay esa cultura, ¿no? O no había esa cultura, no sé si todavía la haya. Nosotros nos vamos a vivir a Nogales cuando yo tenía 7 años y ese salir del medio natural donde yo me movía a un medio muy contaminado, muy tremendo, porque Nogales es frontera y siempre estuvo, pues, como todas las fronteras, muy difíciles el ambiente con la gente, con los jóvenes sobre todo. Y pues yo digo que es gracia de Dios de que me haya permitido que un compañero de secundaria me invitara a cantar en el coro de la iglesia. Y empecé a asistir al coro de la iglesia y eso me fue metiendo un poquito a la cultura, vamos a decir, de los jóvenes católicos y terminé asistiendo a la ACJM, que no sé si todavía exista o no, pero en ese tiempo pues era la continuidad de la Liga Defensora de la Religión de los Cristeros, ¿no? Se formó la Acción Católica de la Juventud Mexicana, que es la ACJM, y nosotros, pues como jóvenes nuevos, pertenecíamos a eso. Entonces recibimos, yo en lo personal, recibí una cultura un poquito más allá de lo que era la iglesia, de lo que era nuestra fe, de la explicación de la misa, de los sacramentos y demás. Yo creo que andaría yo en los 15 o 16 años cuando de repente nuestro confesor, que además era nuestro director de coro, nos dice que ya no vamos a cantar las canciones que cantábamos, que la misa va a ser en español y que en lugar del órgano se va a cantar con guitarras. Fue un golpe tremendo para quienes teníamos algo de cultura, de fe, de decir, a ver, espérame, no nos dejaban cantar el Ave María de Schubert porque decían que era demasiado mundana en el coro. Y de repente estábamos cantando cantos muy, vamos a decir, populares, pues, y con guitarras eléctricas y con guitarras naturales y demás y todo. Entonces, fue un golpe tremendo. Yo fui y hablé con mi confesor y le dije, pues, que yo no entendía qué estaba pasando, porque le dije, un razonamiento muy simple, le dije, o era verdad lo que me dijeron antes o es verdad lo que me están diciendo ahora. Entonces, una de las dos es mentira.
Le dije, no puedo aceptar esto, no lo entiendo, no lo capitalizo en mi ser. Me llevé una tremenda regañada del padre y casi me expulsó de allí. De hecho, terminaron sacándome de la ACJM porque al siguiente domingo que yo fui a querer comulgar, me hizo el padre que me parara. Me dijo, párate. Le dije, perdón, le dije, pero usted me enseñó que allí tiene a Cristo vivo. Le dije, me tengo que hincar ante él. Me dijo, párate, te lo estoy ordenando. Y enfrente de la gente, ¿no? Ujú. Entonces no me dio la comunión, me pasó y siguió dándosela a la gente y entonces yo me tuve que retirar sin la comunión. Volví otra vez con él y le dije, a ver, explíqueme pues, porque antes usted me dijo que teníamos que hincarnos a recibir la sagrada hostia porque ahí está Cristo, Dios vivo, verdadero, etcétera. Ujú. Igual en el cáliz. Le dije, no entiendo ahora por qué me dice que me pare. Y yo le decía un razonamiento que yo había visto. Le dije, yo veo que cuando viene el señor obispo, usted se hinca y le besa el anillo. ¿Y usted no me permite que yo me hinque a recibir a Cristo? Le dije, no entiendo. Simple razonamiento. Le dije, no entiendo. Dígame, explíqueme. Ujú. Por supuesto, no tenían ellos tampoco una explicación porque les llegó la instrucción, la orden y demás. Y yo creo que como un mes o 2 meses después de esto, mandaron nuevos sacerdotes, jóvenes, recién ordenados, que llegaron ellos y dijeron, francamente dijeron, somos los sacerdotes de la nueva ola. Totalmente cambiado todo. A veces ya llegaba uno a querer confesarse y el padre decía, te arrepientes y yo te perdono ya, sin que uno dijera sus pecados. Terminé por decir, esto no es. Y entonces me retiré de la iglesia. No le dije nada a nadie, simple y sencillamente me retiré, dejé de asistir a misa, dejé de asistir a los sacramentos, dejé todo eso. Y coincidió además que en ese tiempo yo me trasladé de Nogales a Guadalajara para estudiar la universidad. Ujú. Cuando uno entra a la universidad, yo no sé pues, si usted lo recuerde, pero uno entra a la universidad y se preocupa de todo menos de la religión. Entonces me envolvió a mí toda esa vorágine de la juventud, de andar para aquí, para allá, y no me preocupaba de la religión ya porque yo decía, pues ahí, por allá está. De vez en cuando por ahí yo creo que me llegaba la chispita y llegaba a un templo y rezaba algo y demás y todo, pero ya sin la fe. Es decir, no tenía idea de quién le estaba rezando, qué estaba haciendo, nada. Y ya para entonces habían metido en las iglesias los conjuntos eléctricos con guitarras eléctricas ahí en Guadalajara. Había, no sé, algo totalmente fuera de orden. Entonces terminé por de plano ya ni siquiera pararme allí, ¿no? Ujú. Duré así, pues yo creo hasta que conocí a su madre, la conocí a ella y empecé a buscar salir con ella y ser novios y demás. Entonces nos hicimos novios y por acompañarla a ella iba a la iglesia, pero de modernísima, ¿no? Inclusive su madre, y eso se lo puede corroborar ella andaba allí en las misas de juventud y cantaba y bailaba y no sé cuántas cosas hacían, porque era más bien uno de los teatros que hacían allá para convencer a los indios que Ujú. una misa real. No lo era, no lo es todavía. Esta es la parte que tenemos que cortar de la entrevista en un futuro. ¿Cierto? Y pero pues como ella iba a misa, pues yo iba con ella, íbamos ahí de marito. Seguimos el noviazgo y nos casamos en la misa modernista, en la misa nueva. Inclusive nos casamos en Catedral de Zapopan. Con todo lo que ello revestía, el sacerdote nos dio a comulgar de las 2 especies,
del cáliz y de cómo se acostumbraba, no sé si todavía lo hagan. Y yo, pues como no me interesaba realmente ya tanto, decir, era como una costumbre de decir, pues vamos y participamos allí, estuvimos y nos casaron. Yo creo que tendríamos unos 2 años de casados, por eso le llamo yo diosidencia, no coincidencia, porque no es coincidencia, es diosidencia. Y de lo cual le agradezco yo a Dios, porque muchas de esas tengo en la vida. Y yo se lo atribuyo al rezo de mi madre por mí, porque mi madre rezaba mucho por nosotros todos los días, el rosario. Teníamos 2 años de casados, o 3 quizá, y un día nos invitaron otras parejas de amigos, éramos 4 o 5 parejas, a ir a pasar un fin de semana en la casa de uno de ellos en Chapala. Y allí, pues, entre todas las cuestiones de convivencia de las parejas y demás y todo eso, todo hay que decirlo sano hasta cierto punto, ¿no? Y uno de ellos, que hasta la fecha es ateo, gracias a Dios, así lo dice él, uno de ellos llevaba un libro en el cual una monjita, que no recuerdo el nombre de ella, decía y explicaba que estaba mal la iglesia, que había hecho movimientos que no debían de ser, que se había metido el demonio en el Vaticano y que habían hecho unos cambios que no debían de ser, y explicaba con pelos y señales, punto por punto, qué era lo que estaba mal, qué era lo que estaba mal en la liturgia, qué era lo que estaba mal en la palabra, cómo habían cambiado el Padre Nuestro con palabras que para el común de la gente no importan mucho, pero que cuando uno va al fondo son esenciales. No es lo mismo decir, y yo hago la aclaración esa cuando la rezo, es decir, no es lo mismo decir perdónanos nuestras deudas a perdónanos nuestras ofensas. Y el sacerdote que nos retornó, vamos a decir, a la fe, lo explicaba muy claro de esta manera, ¿no? Es decir, este tipo de cambios así. Decía, yo puedo llegar a ti y pedirte 100 pesos, y entonces tengo una deuda contigo de 100 pesos. Pero después me haces enojar y te doy una cachetada. Te ofendí. Y después recapacito y vengo y te digo, ¿sabes qué? Perdóname la ofensa que te dice. Tú me dices, te perdono la ofensa, pero me sigues debiendo 100 pesos. Hay una diferencia. Y es una sola palabra, pero cambia totalmente. Y eso en la cuestión divina, pues usted lo sabe mejor que yo, filosóficamente es tremendo. Y como eso, cambiaron palabras y demás y todo en las mismas oraciones comunes, ¿no? El cambio que hicieron en el credo, después leí yo que era parte de una herejía que había existido en el siglo V o VI, por allá, de cambiar que es consustancial al Padre en lugar de la misma naturaleza que el Padre. Usted y yo somos de la misma naturaleza. Los dos somos de naturaleza humana, pero no somos consustanciales, no somos uno, como son el Padre y el Hijo, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios los hicieron malignamente, porque no se puede hablar de otra manera. Todos estos cambios venían explícitos en este libro, y me llamó a mí mucho la atención, y entonces le pedí a este amigo, que sigue siendo amigo todavía, es más viejo que yo, pero sigue siendo amigo de todas maneras. Y es ateo, él dice, es ateo, no lo puedo convencer de lo contrario. Sin embargo, cuando se siente muy enfermo y demás, me habla para que le pida a Dios por él, porque se siente mal. Y él mismo me consiguió la dirección de este convento de la madre, y me consiguió la dirección del sacerdote que seguía oficiando la misa en latín. Así le llamaban ellos, la misa en latín. No hablaban de misa tridentina, ni no decían la misa en latín o la misa en español, ¿no? Hoy usted sabe y yo también sabemos que no es el cambio de idioma lo importante es la esencia que hicieron en la misa. Y fuimos, mi esposa y yo fuimos a buscar a este sacerdote. Efectivamente lo tenían por allá escondido en una iglesia, lo dejaban celebrar la misa a las 5 de la tarde, que no había ningún fiel,
pero oficiaba la misa que yo había dejado, la misa en latín. Y allí retomé otra vez la fe, y allí el padre nos explicó y nos dio a entender qué había pasado, cuál era el plan, cómo estaba y demás, y de ahí empezamos a reestudiar otra vez las cuestiones de fe. Ujú. Con usted no sé si le tocó conocer al padre Benjamín Campos, Ujú. que curiosamente este padre era correligionario del padre Pro, que fue mártir en el movimiento cristero. Es lo que iba a comentar eso, que en los libros en los libros que hablan de la vida del padre Pro, mencionan al padre Campos, hablan de cómo el padre Pro le mandaba cartas al padre Campos, Campitos, que le Campitos decía, le decía así. y que hasta se burlaba de él, decía bromas, pues, como era el padre Pro siempre. Pero ahí se mencionan muchos de los libros. Por allí yo tuve la fortuna, Dios me ha bendecido de muchas maneras y una de ellas fue precisamente encontrar este sacerdote, volver a reencontrar la misa, volver a recuperar la fe, porque sí la había perdido. Yo duré casi 10 años o más quizá fuera de la iglesia, ¿no? Le doy gracias a Dios de que no me haya muerto en ese momento, porque hubiera muerto con toda la carga de pecados que traía, ¿no? Ujú. Porque no me había parado para nada. Padre Campos, que era un sacerdote jesuita, igual que Padre Pro, era parte del movimiento que luchaba en contra del callismo y del presidente de México que impuso, porque no trataba, impuso el Comunismo. comunismo Ujú. y frenó totalmente, cerró las iglesias. Eso, inclusive el sacerdote del pueblo donde yo nací, su hermano también fue mártir del movimiento cristero. A él le tocó vivir, cerraron iglesias, cerraron todo, y no nomás eso, es decir, ahora lo puede uno leer allí en la misma historia, no en la historia oficial porque no lo narran, pero en las historias que hay del movimiento, cómo impusieron inclusive un papa mexicano. Sí, sí. Pues de hecho una cosa que salió hace poquito es que la secta de la luz del mundo, De ahí viene, ahí inició en el tiempo de la guerra de ahí por viene. el gobierno. Sí, de ahí viene, Sí. exactamente. Es decir, fue una cosa programada para sacarlo. Y ya usted sabe, y los que estamos cerquita, pues nosotros vivimos allí, de ahí nace la luz del mundo. Ahí está el templo principal en Guadalajara, Ujú. y sabemos toda la cantidad de cosas erróneas que hay, ¿no? Digo erróneas porque no puedo decir ni siquiera que tenga alguna similitud con la iglesia católica, ya no siquiera en la iglesia católica, con las iglesias cristianas que se dicen, ¿no? Ujú. ¿Cuál fue su primera impresión cómo era la primera misa a la que fue con el padre Campos? ¿Cuál fue su primera impresión cuando fue a misa por primera vez? ¿Fue con mi mamá? Sí, fuimos los dos. Fuimos con mucha duda de que pudiera haber algo porque eh, su mamá creció prácticamente con esa liga porque pues usted sabe que vivían a media cuadra de la iglesia, entonces estaban muy metidos en la cuestión de la iglesia modernista. Ujú. Yo nunca comenté nada tampoco porque yo no estaba convencido de qué pasaba, ni me interesaba la verdad. Ujú. Entonces cuando fuimos allí, fuimos con duda, fuimos como más bien como, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y llegamos y vimos entramos y ya estaba la misa comenzada, y yo empecé a recordar, por supuesto, pues yo estaba acostumbrado, le digo, nosotros cantábamos la misa, la misa 8, la de Ángelis, era la que cantábamos nosotros en el coro, desde que yo estaba de 12 años hasta los 15 o 16 que hicieron los cambios. Ujú. Y llegué y vi al sacerdote y había otras 2 o 3 personas cuando mucho. Y pues el padre Campos, no sé si usted sí lo conoció, ¿no? Lo conocí todavía, ya estaba muy chiquito yo. Y el padre también ya estaba muy chiquito, ya se había encogido. Murió muy viejo, sí, pues se fue encogiendo y lo veía uno en el altar chiquito, en el altar, porque es un altar grande, es el templo del Carmen en Ujú. Guadalajara. Ujú.
No el templo del Carmen de los carmelitas, sino el templo que le llaman del Carmen, que está en la avenida Vallarta, uno de piedra negra que tiene allí. Que tengo entendido que ese fue el original templo de los carmelitas, y la parte de atrás que usted conoce como el Parque Revolución era lo que era el jardín del convento. Entonces, cuando vino todo lo de la revolución y la reforma y todo eso, quitaron todo eso y pues todo eso se lo quitaron a la iglesia y dejaron el templo ese, que después lo rehabilitaron, pero es grande el templo. Ahí estaba oficiando y pues nos quedamos toda la misa. Mi esposa, Lupilla, no entendía de qué se trataba, porque creo que no le tocó casi a ella asistir a esas misas, pero a mí sí, yo participaba. Yo me quedé y estuve ahí hasta el final, y cuando terminó la misa, fui y me acerqué al padre. El padre estaba con mucho resquemor porque pues había sido expulsado de todas las iglesias. Lo habían copado y no le permitían oficiar en ninguna iglesia. Inclusive los mismos jesuitas lo sacaron de su orden, porque pues era un padre rebelde y demás y todo, y que no aceptaba al Papa y lo que usted quiera, todo. Era de lo peor, según para ellos. Entonces, este sacerdote que era el párroco de ese templo era amigo del padre Campos, y él le permitía que oficiara así, casi oculto, a las 5 de la tarde, que oficiara la misa. Y así estuvo por un tiempo, hasta que se dieron cuenta en la mitra, y entonces castigaron al padre y sacaron al padre Campos de allí. Y entonces por allá consiguió, ahora sí, en una capillita privada, casi privada, del Santuario de Guadalupe, también ahí en Guadalajara, pero es una capillita chiquita, yo creo que cabríamos 20 gente, yo creo. Era como el oratorio, vamos a decir, que tenía a un lado el templo, no sé si todavía lo tenga. Allí oficiaba el padre también igual, a las 5 de la tarde, cuando no hay misa, cuando no hay nadie, cuando no se fija nadie de qué pasa ahí. Y ahí íbamos a la misa con él. Y empezamos a recibir la instrucción de todo lo que había pasado con el Vaticano, de todos los cambios que habían hecho y todo lo que era demás y todo. Y empezamos a entender, tanto mi esposa y yo, empezamos a entender cómo eran las cosas. Y lo empezamos a platicar, por supuesto, con la familia. Nos costó mucho trabajo convencer a la familia, porque todo el mundo pues, nos trataba de herejes, ¿no? ¿Cómo que no aceptan al Papa? ¿Cómo que el cardenal está mal? ¿Cómo que...? Y más en una sociedad como la de Guadalajara, que es súper catoliquísima, entre comillas. Son católicos así de nombre, ¿no? De yo defiendo al Papa y demás y todo, pero cuando vas al fondo, pues no hay tal. Pero bueno, ese era el punto. Y empezamos a platicar y hacer, y empezamos a involucrar al padre Campos en la familia para que empezara a hablarnos de los cambios y pues que convenciera a la gente. Poco a poco lo fue haciendo, poco a poco fue creciendo el grupo hasta que ya éramos un grupo de gente pues que se convenció de que efectivamente habían hecho cambios que no eran válidos en la iglesia. Y se empezó a formar esta comunidad de católicos tradicionalistas, nos decían. El padre Campos se negaba que nos llamaran tradicionalistas, decíamos, somos católicos. ¿No? Tradición o no tradición, somos católicos. Dice, eso de tradicionalistas es querernos segregar, dice, del catolicismo, pero somos católicos. Católicos en la fe verdadera, católicos en la misa verdadera. Ellos son católicos con errores. Es lo que yo siempre les digo, porque a mí me dicen, es que tenemos que decir que somos católicos tradicionalistas o sedevacantistas o esto o aquello. Y yo les digo, no, porque no existe tal cosa. O sea, uno es católico o no lo es. Y precisamente eso es parte, eso es ya concederles algo al enemigo, pues que está tratando de engañar, ¿no? Concederles que nos hagan una secta, por decirlo así. Y no es así, o sea, realmente la única forma de mantener la fe católica es en esta posición. O sea, en la posición de que mantiene todo lo que la Iglesia enseñó y no somos nada más que católicos, apostólicos, romanos también. Yo digo que tuve esa bendición de estar muy cerca de Padre Campos.
Me traté de apegar un poco a él, no tanto por la cuestión de la fe o la religión, sino porque vi que era alguien que necesitaba ayuda para hacer las cosas. Entonces le ofrecí yo mis tiempos, lo que pusiera, trasladarlo, llevarlo, traerlo, si le faltaba comida o algo, porque estaba solo y estaba de arrimado por allí, porque lo echaron para afuera de todo, ¿no? Y así estuvo brincando en varios templos de sus amigos que le iban permitiendo hasta que se daba cuenta la mitra y la mitra lo sacaba y castigaba al sacerdote por hacerlo. Pero ese tiempo nos dio oportunidad de ir creciendo la comunidad, esta comunidad. Y entonces se buscó la manera de que el padre tuviera un espacio, una iglesita, una capilla donde él pudiera hacerlo. Lo tratamos de hacer por la vía legal, vamos a decir, hablando con el cardenal y explicándole y diciéndole pues que nosotros también éramos católicos y que deberíamos tener un espacio como les abrieron a todos los con el ayorneamiento a todas las otras a todas las protestantes y otras todo. protestantes, todos tenían su espacio menos nosotros. Ujú. Entonces lo hablamos, lo dijimos y nos dijeron no, ustedes están fuera de la iglesia. Bueno, buscamos y empezamos a trabajar en ello. Por ese tiempo se salió a la luz que había habido varios cardenales y varios obispos que se habían negado a los cambios del Vaticano. Entre ellos, pues, Monseñor Lefebvre, allí en México, Monseñor Arriaga, en Brasil, De Castro Mayer. de Castro Mayer, y así, y otros obispos que habían en otras partes y sacerdotes. El padre empezó a tener esa comunicación con todos los que él sabía que habían mantenido la misma postura que él. Ujú. Y entonces cada vez que lo trataban de echar de la iglesia o que lo echaban de fuera de la iglesia, le decían, ¿estás fuera de la iglesia? Les decía él, no, yo estoy dentro de la iglesia, ustedes son los que están fuera. Ujú. Dice, es que tú ya no perteneces aquí, no, yo pertenezco aquí, esta es mi iglesia. Ustedes son los que no pertenecen porque no están haciendo lo que Dios dijo. Y era su postura. Y cuando alguien le dijo que si por qué no publicaba un escrito en el que dijera que estaban mal los obispos y los cardenales y demás, dicen, no, yo no voy a atacar, dijo, a mis hermanos, porque yo no sé cuántos de ellos son engañados, cuántos de ellos están mal o cuáles, lo decía, cuáles diabólicamente, dice, están trabajando en la destrucción de la iglesia. Lo único que yo puedo decir es que yo voy a permanecer en la iglesia como yo sé que debe ser la iglesia, y entonces yo soy iglesia católica. Ujú. Si los demás no quieren serlo, pues que no lo sean, pero yo aquí estoy. Y empezó a tratar de juntar a la gente, habló con Sáenz Arriaga, me acuerdo, habló con otros sacerdotes. Yo mismo le ayudé a trasladarse a diferentes partes de México a buscar sacerdotes para ver si es cierto que oficiaban la misa. Y específicamente hay una historia bonita y al mismo tiempo dramática. Ujú. De un padre en Magdalena, Sonora. Hasta allá fuimos. En Magdalena, Sonora. Padre Hoyos. No sé cuál era su nombre, no me acuerdo, pero me acuerdo que era Hoyos. Padre Hoyos lo sacaron de la iglesia porque oficiaba la misa en latín. Él se mantuvo. No era muy viejo, era joven más o menos. Ujú. Entonces lo sacaron. Entonces se construyó una capilla en la tierra que era de su papá y se dedicó a cultivar la tierra para mantenerse. Y lo veías, uno lo encontraba en el tractor y sacando la cosecha y lo que tú quieras, y iban, y oficiaban la misa en latín. Y hasta allá fuimos y habló el padre Campos, le dijo, no estás solo, yo estoy contigo, cualquier cosa que tengo, háblame, nos ponemos de acuerdo y demás y todo. Y en alguna ocasión algo le dijo que le habían bloqueado la entrada para que no pudiera ir la gente a la capillita esa que oficiaba la misa. Y la misma gente también ya le había generado problemas. Entonces oficiaba la misa en latín, pero en español. Tenía
tenía enfrente una especie de pantallita y en la pantallita enfrente tenía el Cristo puesto, oficiaba de frente a la gente y oficiaba de manera que no se le entendiera. Pero sí, para los que sabíamos latín, pues entendíamos que estaba rezando la misa en latín, ¿no? Y así se mantuvo. Yo ya no supe qué pasó con él porque yo después seguí pues acá con mi vida y demás y todo, ya no supe qué pasó, pero sé que decía la misa así. Y muchos sacerdotes, había uno en Veracruz, otro en León, Guanajuato y así. Me comentó una vez que creo que lo llevó también a visitar al padre Carmona, ¿verdad? Al padre Carmona. Padre Carmona, sí. Padre Carmona, él buscaba unir a todos los que pensaran como él, unirlos para volver a retomar y regenerar otra vez una célula que peleara dentro de la iglesia. Él decía, no nos vamos a salir, vamos a pelear dentro de la iglesia. La lucha es adentro, no es afuera, adentro. Y en ese afán, sí, habló con Carmona y habló con otro sacerdote que no me acuerdo el nombre, la verdad, que también era como él, muy vehemente en defender la fe y demás, y todo eso sí, de frente, se paraba y decía las cosas. Y allí empezó a tener comunicación con Monseñor Lefebvre. No sé cuál había sido el contacto, lo único que yo de repente en las hojitas que él publicaba, por allí tengo algunas todavía de las hojitas que él publicaba, le ponía Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que era la fraternidad de Monseñor Lefebvre. Y pues en alguna ocasión hizo que viniera Monseñor Lefebvre. No lo querían dejar entrar, Batallaron para que lo dejaran entrar a México, lo tuvieron que meter por acá, por Ciudad Juárez, no sé por dónde, porque no lo dejaron bajarse en el avión donde venía y demás. Lo metieron por acá, por Ciudad Juárez, si mal no tengo entendido, a lo mejor le estoy diciendo algo fuera de orden, pero sé que no lo dejaban entrar, y logró entrar hasta Guadalajara. Pues si mal no tengo entendido, él fue el que le confirmó a usted o... Creo que no, creo que a mí me confirmó uno de los que él consagró. Creo que fue Monseñor de Galarreta, creo que fue el que me confirmó. ¿No? Fue Monseñor Lefebvre, ya me acordé. No creo. Sí, fue en una bodega. Allí bueno, no teníamos templo todavía, y entonces uno de los fieles allí tenía una bodega donde almacenaba dulces y allí ofició. No, a mí me confirmaron en la Minerva. Porque yo me acuerdo cuando me confirmaron. ¿En la Minerva? Fabián fue mi padrino. Ah, bueno, entonces debe haber sido alguien más. No sé quién fue, pero ahí lo tengo en la coleta. Fue uno de los 4 que... Pues vino Monseñor Lefebvre y estuvo 2 o 3 días ahí en Guadalajara, y aprovecharon para la gente confirmarse, y los que estaban confirmados, pues validar la confirmación y demás, ¿no? Y de ahí empezó a trabajar el padre Campos con la gente de la fraternidad. ¿Quiere que descansemos tantito? ¿Quiere un vasito de agua? Entonces, ya nos quedamos en que llega Monseñor Lefebvre y empieza a trabajar con el padre Campos. Empieza a trabajar. Para entonces ya había un ataque directo en los templos contra los tradicionalistas, vamos a decirlo así, en donde ponían desplegados en los templos diferentes, advirtiéndole a la gente que habíamos un grupo de pseudo católicos y no sé cuánto y demás y todo eso. Por supuesto nos generaron muchos problemas con la gente que nos conocía, porque pues si iba a haber una primera comunión, pues invitábamos a la gente que era llegada y luego decían, ¿y esto de qué se trata? Y empezaban a cuestionar, a preguntar, y muchos se retiraron, por supuesto, de la familia y demás y todo eso. Pero por el otro lado, logramos convencer a muchos de la familia de que pues la fe verdadera era esta, ¿no? Entre ellos a su abuelita y a su abuelito, que fue el más reacio. Su abuelito fue el último que pudimos convencer de que había cambios, porque pues, la gente no lee, no se informa, no sabe qué es. Y eso es algo que
que yo reclamo, por ejemplo, en el trabajo de los sacerdotes, ¿no? Que le expliquen a la gente realmente lo que están viendo, lo que están asistiendo. Ujú. Hoy vi en el templo aquí un librito que yo creo debe ser de algún niño, porque viene explicado ahí lo esencial, lo básico. Mm. En este librito, no sé, creo que se llama Luz Divina. Mm. Y es un librito con caricaturas y demás y todo eso, y está explicando ahí el Ave María, el Padre Nuestro, etcétera, etcétera, todo en inglés, ¿no? Y pensé, dije yo, voy a hacer este tipo de cosas así, muy simples, porque ahí viene parte por parte de la misa, lo que usted encuentra en el misal, Ujú. pero no toda gente tiene misal y no toda gente sabe usar el misal. Conozco gente que ha usado el misal por 20 años y no saben todavía qué encuentran en el misal y qué no encuentran en el misal, ¿no? Ujú. Y damos por hecho que la gente va asistiendo y va entendiendo lo que está pasando, y la verdad es que no, es una rutina que se involucra, y entonces a veces hay comentarios que la misma gente no sabe responder. Ujú. Y yo creo que pues eso debe ser cosa de que los sacerdotes, yo diría, mantener un catecismo viviente durante toda la vida. Allá fueron las oraciones básicas para la primera comunión, pero luego continuar, y Ujú. casi también igual como una obligación, ¿no? Para hacerlo. Antes cuando ahorita que andamos en ese tema, que si usted se le pidiera que hiciera un resumen de las cosas más buenas, digamos, las mejores virtudes que vio en el Padre Campos, si tuviera que resumir así su personalidad o qué cosas lo caracterizaban como un buen sacerdote, diría usted. Yo creo que, no creo, estoy seguro, porque digo que lo viví. Padre Campos era un sacerdote, yo creo, en todo el sentido de la palabra, lo que debe ser un apóstol realmente de Cristo. Humilde, sin deseos de reconocimiento, sin importarle el qué dirá la gente, sin importarle si la gente opina o no opina de lo que está haciendo, él hacía lo que sabía que debía de hacer, no preocupado por otra cosa más que por la voluntad de Dios, con una humildad, a pesar de que lo admirábamos y lo respetábamos mucho como hombre, como ser humano, él mantenía una humildad, a toda prueba, ¿no? Yo que viví, pues como digo, muy cerca de él, en, allí en la capillita que le hicimos, que no se le puede llamar una capilla, era una bodeguita adaptada para que diera su misa y demás, y allí hicimos su cuartito y demás. Tenía un solo cambio de ropa, no tenía más, y de cama era una tarima con una tabla y encima periódicos. No había colchón, no había almohada, no había nada. Y yo le puedo decir también que su comida era de lo más frugal que había. Había veces que yo creo que no comía. Había veces que algunos de los fieles nos preocupábamos de verlo así, íbamos por él y lo invitábamos a comer, y por supuesto que comía todo lo que le dábamos. No decía esto, no, todo lo que le dábamos se lo comía. Pero no se preocupaba, quiero decir, de que voy a comer o que no voy a comer, etcétera, ¿no? Hasta que, como digo, hay un grupo de fieles empezamos a tomar conciencia de ellos y a preocuparnos. Padre Campos pudo haber sido, por ser jesuita y fue maestro mucho tiempo en las escuelas jesuíticas, fue maestro y era excelente matemático. Era de los que sacaba operaciones en la mente, operaciones de trigonometría, de álgebra, las sacaba en la mente. Y las aritméticas, pues así se las sabía, pero había sido mucho tiempo maestro en las escuelas jesuíticas. Y como tal, pues era un excelente maestro en cosas de la fe, ¿no? Padre, seguro que sí tenía la inspiración divina. Me queda claro, porque de la nada empezaba a hablar, y uno lo escuchaba y se pasaba el tiempo y
y no sentía uno el tiempo. Había veces que en las reuniones que hacíamos de fieles ahí en casa de su abuelita y nos reuníamos un día a la semana, no recuerdo si eran los lunes o los viernes. Llegaba, se sentaba, le servían su tecito y empezaba a hablar. Había quien le hacía alguna pregunta y le respondía la pregunta puntual y luego empezaba a hablar. Y empezaba a hablar, vamos a hablar hoy del Padre Nuestro. Y empezaba palabra por palabra a desmenuzarla, ¿no? Padre Nuestro, como Padre Nuestro. ¿Tú qué le pedirías al Padre? ¿Qué le pedirías al Padre? ¿Qué esperas que te dé el Padre? ¿Cómo esperas? Y entonces toma otra dimensión el Padre Nuestro, porque se da uno cuenta de que cuando uno dice Padre Nuestro, no está viendo que puedes pedirle todo lo que quieras, pues es tu Padre, ¿no? Ujú. Y que además es un Padre pues muy especial que te va a dar todo lo que tú le pidas, cuando sea bueno para ti, por supuesto. Pero lo explicaba en tal forma y lo iba narrando y luego se iba Padre Nuestro y luego que estás en el cielo. ¿Por qué en el cielo? ¿Y por qué no aquí? Toda la gente dice que está en la tierra, en el cielo, en todo lugar. ¿Y por qué no aquí? ¿Por qué en el cielo? Y empezaba. Y iba metiéndolo a uno de manera que cuando uno se daba cuenta ya andaba uno por allá con las cosas El tercer cielo. sí, de filosofía tremendas, ¿no? Sin saberlo. Me contó una vez una historia usted que fue la que digo que no me la contó hasta después, hasta ya que estaba acá en Estados Unidos, de cuando fue Juan Pablo II a México. Ah, sí. Y yo siempre la cuento esa, pero no sé si le estoy añadiendo o no, entonces, ¿le parecería bien contarla aquí o Sí, estaría bien? ¿por qué no? Mire, yo creo que algo me quedó a mí de eso del Padre Campos. Ujú. Yo no me meto con la gente si quieren o no quieren, inclusive con mis familiares, ya no. Antes discutía con ellos y trataba de explicarles y trataba de decirles, ya no, porque me queda muy claro que la fe viene de arriba. Ujú. Yo creo que los hombres no podemos convencer a nadie si no viene de arriba la fe. Y eso solamente va a ser pues cuando la gente con honestidad lo pide. Cuando no es una figura o una patraña de la gente decir, voy a pedir la fe. No. Cuando la gente pide la fe con la honestidad del sentimiento de que quiero la fe, yo creo que Dios nos la da. Y yo creo que soy igual. Una comadre, usted la conoce, Becky, me dice, pues sí, dices las cosas, dice, pero no puedes andar por aquí, por allí, dando verdadazos. Me dice, porque dices las cosas de frente y de tal forma que uno se queda uno como así, dice, ciertamente sí, pues a veces la manera de ser de uno no es lo que debiera de ser, pero a mí no me detiene decir la verdad en frente de quien sea. O al menos, pues lo que yo creo que es la verdad, ¿no? A lo mejor estoy equivocado en alguna cosa y bueno, pues ya me dirán si me equivoco o no. Cuando supimos que iba a ir Juan Pablo II Padre Campos le escribía muchas cartas al Papa. Le escribía diciéndole que corrigieran, que estaban mal en esto, que estaban mal en el otro. Le escribía cartas, por supuesto, nunca le respondieron y no sé si se las entregaron o no, pero las escribía y eso me consta. Y no nomás al Papa, también a los obispos y a los cardenales de México les mandaba las cartas. Y en esa ocasión supimos que iba a ir Juan Pablo II a Guadalajara y entonces preparó él unos escritos para llevárselos donde estuviera él alojado y pues entregárselos, ¿no? Por lo menos que lea, que sepa de qué se trata. Por supuesto, ni siquiera nos dejaron entrar. Totalmente bloqueado. No sé si por seguridad o porque sabían quiénes éramos, no lo sé. Pero no nos dejaron entrar. Se utilizó por allí una persona, una especie de Juan de Arimatea que tenía un pie allá y el otro acá, pero sí, pero para ver si podíamos provocar un acercamiento que le permitiera al padre 5 minutos nada más con Juan Pablo. Y pues no hubo ninguna respuesta. Entonces averiguamos cuál era la ruta de Juan Pablo II.
que iba a recorrer y pues ya sabíamos que iba a recorrer por X calles y vimos muy oportuno que iba a pasar por la avenida López Mateos y la López Mateos tiene 2 o 3 puentes peatonales arriba. Pues ahí nos fuimos varios que teníamos con un bonche de hojas de reproducciones de lo que el padre le decía a Juan Pablo. Y cuando pasó la comitiva, por cada uno de los puentes le soltamos el bonche, caían como... O sea, imposible que no lo agarrara alguno de los asesores y lo leyera, ¿no? Por supuesto, esa era la intención, de que lo agarrara y lo leyera. Pues no hubo ninguna respuesta, por supuesto, de nada. Pero nosotros quedamos muy satisfechos de que le habíamos hecho llegar el mensaje. Desde arriba le caían las hojas, y era un bonche de hojas, bueno, y eran 3 lugares en los que botamos las hojas esas. Este es un tema que podría ser un poquito controversial tal vez, pero me parecería interesante, pues sobre todo para las personas que conocen algo de esto. ¿Sabe usted cuál fue la causa, en qué momento se distancia el padre Campos de la Sociedad de San Pío X? No sé exactamente, porque pues el padre no comentaba este tipo de cosas con nadie. Algo sucedió con la fraternidad. Llegaron 3, 4 sacerdotes allí que oficiaban allí en Celada. Y allí hay algún tipo de separación. Unos sacerdotes se retiran de la fraternidad, se van no sé a dónde, pero no hubo aviso y se quedaron allí otros y no supimos qué pasó. Yo en lo personal le pregunté al padre Campos, dije, oiga padre, ¿qué pasó? Porque pues nosotros íbamos, cuando él no estaba en Guadalajara íbamos allá a la fraternidad, porque en ese tiempo el padre empezó a ir a Torreón a oficiar misa. O a Saltillo, no sé si Saltillo o Torreón, alguno de los dos. Y cuando no estaba, pues íbamos a la fraternidad. Y nos llamaba la atención, pues, que no se comentaba nada de eso. Entonces yo lo personal le pregunté al padre Campos, ¿qué pasa con la fraternidad? Y la respuesta de él me dijo, no se acerque a ellos. Y yo, otra vez, digo, ¿ahora qué pasó, no? Digo, son ordenados bien sacerdotes, dan la misa bien. O sea, yo no veo una razón por qué. Después, entendí, pues, por qué lo dijo, ¿no? Porque sabíamos que había una fracción de los sacerdotes que estaban pugnando por aceptar las propuestas de Juan Pablo y otro grupo de sacerdotes que no. Y pues estaban aprovechando la coyuntura de que Monseñor Lefebvre ya estaba muy malo, muy enfermo y había ahí alguna acción. Después lo supimos, no en ese momento yo no lo supe. Pero creo que la razón principal fue esa, no digo creo porque el padre nunca comentó nada, nunca dijo nada tampoco, simple y sencillamente se separó de la fraternidad y ya no volvió a mencionar para nada. Y por ese tiempo el padre empezó a dar más importancia a ir a Torreón y allá además. Entonces, no sé realmente qué es lo que pasó. Después me tocó conocer a mí a 2 o 3 sacerdotes de la Fraternidad San Pedro, que también son pues, de la tradición, pero son los sacerdotes que efectivamente se separaron de la Fraternidad San Pío X, porque ellos sí aceptan al Vaticano, sí aceptan al papado, y de hecho en Guadalajara tienen una iglesia que la mitra les provee, que es la iglesia del Pilar, y allí ofician misa, la misa en latín, pero otra vez es la misa en latín champurrado, ¿no? O sea... Como el padre de Sonora. Como el padre de Sonora, exactamente, sí. Es una misa en latín, se dicen tradicionalistas, pero tienen que aceptar la imposición que la mitra les marca, porque el templo es de la mitra, ¿no? La iglesia del Pilar.
Fíjese qué curioso, porque allí en esa iglesia del Pilar me quedaba a mí a media cuadra de donde yo vivía cuando estaba de estudiante. Y en esa iglesita, con las veces que digo que a veces iba al templo a rezar, me tocó conocer un padre, un viejito. Lo conocí y yo creo que después se murió porque ya no lo vi. Porque el padre Partida se llama. Y yo creo que él me veía que de vez en cuando entraba a rezar. Y un día me paró, me dijo, ¿eres católico? Le dije, pues sí. Me dijo, pues no lo dijiste muy convencido. Le dije, es que ya no sé qué es ser católico. Le dije, yo era católico, le dije, antes que hicieran los cambios. Después de que hicieron los cambios, le dije, ya no, porque no sé qué soy. 3 o 4 ocasiones volví a encontrarme ese padre Partida. Y digo que después ya no lo vi. Después lo cambiaron al Templo del Carmen. Y estando en el Templo del Carmen, un día entré en el Templo del Carmen porque es un templo muy bonito, a mí me gusta mucho. Voy y veo, y hay imágenes muy, muy bonitas, muy, muy representativas, y además es un templo antiguo, ¿no? Para mí como arquitecto me llama mucho la atención. Inclusive en el libro que escribimos, tomamos uno de los templos, es Templo del Carmen. No sé si les regalé un ejemplar o no. Sí, me acuerdo de eso. Ahí está el Templo del Carmen. Y allí me tocó verlo y me dijo, yo no me he olvidado de usted, me dijo. Y yo de momento no lo reconocí, ¿no? Pues ya estaba muy viejito. Me dijo, soy el padre Partida. Le dije yo. Me dice, véngase un día para platicar. Aquí estoy, véngase un día para platicar. Le dije que sí. Pero ya después, algún día volví de más y ya no lo encontré, yo creo que murió. Pero fue ahí en la iglesia del Pilar que hoy oficia misa allí la Fraternidad San Pedro. Tienen allí los sacerdotes. ¿Cómo, creo que usted también me contó esto, cómo murió el padre Campos? El padre Campos le debo decir, porque yo creo que esto también es una prevención para usted y para cualquiera. Lo que voy a decir es a lo mejor controversial y a lo mejor, ojalá que sea con el fin de lo que lo quiero comentar. Como le digo, yo estaba muy pegado al padre Campos y yo iba y le servía y le atendía y lo que sea. Y otras personas también, no era yo el único. Pero él tenía mucha confianza en mí y demás y me tenía pues siempre la confianza de decir las cosas y demás. Y un día me corrió. Me corrió de la iglesia y me dijo que no me parara más. Y yo quise buscar una explicación, no me la dio, no acostumbraba a darlas, nunca las daba. Y me dijo de molesto, enojado, diría yo, sálgase y no vuelvo aquí. Y me salí. Y empecé a preguntarle pues a otros fieles qué pasaba, por qué me había corrido, qué había hecho yo. Por allí una persona que tenía interés en quedarse con el edificio ahí de la capilla que habíamos hecho, le había dicho que yo le había robado los ornamentos y el cáliz y la patena y todo. Y se lo robaron. Y él le dijo que yo lo había hecho. Entonces el padre no averiguó, era un viejito, y pues él tomó acción y me corrió. Yo fui y busqué lo mejor que pude los ornamentos y busqué cáliz y busqué patena y todo. Compré todo y se lo llevé. Le dije, mire, yo no los tomé, pero ahí tiene para que no le haga falta. Se los dejé, no me dijo nada, pero ya no lo volví a ver yo. Ya no me quise parar allí, porque yo dije, ¿para qué te genero un problema, un disgusto, no? Que me dolería mucho. Y ya no me paré yo allí. Y entonces empezamos a ir a la fraternidad.
ahí en Celada, donde usted yo creo que se debe acordar de eso. Y después, pues, los otros fieles que estaban por allí, que me conocían y demás y todo, me dijeron que había pasado eso, que esta persona le había dicho al padre que yo había sido, porque tenía el interés de que no fuera yo una punta de que detuviera para que se quedara con el edificio, que a final de cuentas lo hizo, se quedó con el edificio. No digo nombre, por supuesto, para no... Yo me entero como después de eso, yo creo que como 2 años después, me enteré que acababa de fallecer el padre Campos en Torreón, oficiando misa. Y eso me lo dijo uno de los fieles precisamente que seguían yendo con él. Me dijo, acaba de fallecer el padre Campos, me dijo, para que pidamos por él. Si mal no recuerdo, un 23 de febrero. Estaba oficiando misa en Torreón y ahí murió. No recuerdo, debe haber tenido 98, 99 años. Seguía oficiando. ¿Para qué le digo? Era un huesito solo. Era un huesito, no tenía nada. Y sin embargo se paraba y mantenía su lucha. La mantuvo hasta el final. Uh-huh. Yo estoy seguro que si no era santo, anduvo muy cerquita de serlo. Tenía todo para ser un santo, porque, como digo, su preocupación era su amor a Dios, y vaya que demostraba un amor. A nosotros nos hacía llorar cuando se hincaba a hacer una meditación a la Virgen o a nuestro Señor, que se hincaba y empezaba a meditar él solo, en voz alta. Nos tenía todos llorando allí porque empezaba a decir, y uno empezaba a ver todos sus pecados y demás y todo lo que Dios nos da. Y era ese amor de él que él transmitía para todos, del amor de Dios, ¿no? Era un hombre excepcional. Dios lo debe tener en su gloria. Uh-huh. Sí, ahorita seguimos platicando de otras cosas, pero le quiero hacer las preguntas que siempre le hago a las personas que les hago esta entrevista. Mi fraseo en inglés es más... Mi gramática es mejor ya en inglés que en español, me estoy dando cuenta. Por supuesto, pues es que... Y eso quiere decir que no es muy buena tampoco en español. Durante todo este proceso, si usted tuviera que decir cuál fue la cosa más difícil, el reto más difícil, lo que más le costó en todo ese proceso de retornar a la fe, o qué fue la cosa que más le causó sufrir. De retornar a la fe no realmente para mí no fue difícil, porque fue recuperar algo que yo tenía. Yo empecé a recuperar la fe, y yo puedo decir que casi inmediatamente, desde el primer día de la misa del padre Campos, yo dije, es que esto es, de aquí soy. O déjeme le explico el propósito de la pregunta. Porque lo que me está respondiendo es la siguiente pregunta. Ok. Pero ahorita que me está contando la historia, y una de las razones por las que hacemos esta grabación es porque muchas de las generaciones jóvenes no ven esa lucha. Entonces a los muchachos, usted lo ha visto, pues, que las generaciones más jóvenes ven muchos que pierden la fe. Sí. Y es porque para ellos, pues, ven la misa en latín, ven el ir a la capilla, y no significa mucho para ellos porque ellos no lo vivieron, a ellos no les quitaron nada. Ellos nomás ven cuando sus papás los llevan a una iglesia que no es la más grande, ni la más bonita, ni donde está todo el mundo. Entonces, por eso hago esta pregunta. O sea, si usted tuviera que pasarle a una generación nueva esa idea de la lucha, o sea, ¿qué fue esa lucha, ese concepto de lo que me quitaron, de lo que nos hicieron, no sufrir, pero del daño que sufrió la cristiandad? ¿Cómo les expresaría eso a una nueva generación? Yo creo que otra vez tiene que ser, pues, la honestidad de la persona, ¿no? Cuando yo andaba en los 15, 16 años, lo dije ahorita,
estaba muy metido porque estaba convencido de que lo que me habían dicho y lo que me explicaban y además, pues, participar en las horas santas, inclusive en las, ¿cómo se llamaban? Adoraciones nocturnas. Adoraciones nocturnas que hacíamos a la Virgen, al Santísimo, etcétera. Es decir, las hacía uno con toda honestidad, con toda fe, porque no nos interesaba quedar bien con nadie. Era simplemente porque así lo sentíamos y así lo vivíamos. En ese tiempo no nos preocupaba si era en latín o en español. Por supuesto que había veces que rezábamos en español y había veces que cuando estaba el sacerdote pues rezaba en latín y nosotros respondíamos. Eso no nos interesaba, no nos importaba. Era efectivamente hacer un acto de adoración a Dios, a la Virgen, lo que sea. Después, cuando estamos frente otra vez frente a la misa verdadera, yo ya había olvidado muchas cosas. Ya ni siquiera me acordaba del proceso de la misa en latín, ¿no? No me acordaba ni tampoco sabía el otro proceso porque no me había parado en la iglesia. Sí, prácticamente estaba, diría mi papá, igual que burro, porque el burro dice, pues ahí se hinca donde puede, pero nada más sigue siendo burro, ¿no? Pero no tenía idea de lo que era. Pero sí en ese momento yo sé que quería hacer esto. Entonces mi preocupación fue buscar quién me explicara y por eso me pegué al padre Campos y le pedí yo que me explicara e íbamos específicamente a veces media hora antes para que nos explicara algo y nos dijera demás y todo eso. Y por supuesto no había los misales porque pues ya habían pasado 10 años de movimiento modernista y no había misales, no había nada, entonces no había dónde informarse, dónde tomar. Y bueno, por la dirección del padre Campos nos dijo, busquen en los libros viejos, ahí hay muchos misales, porque la gente los desechó. Entonces nos fuimos a buscar en los libros viejos, creo que todavía el que trae su madre es uno de esos libros viejos, que lo hemos mantenido de por vida, porque en el misal viene muy claramente explicado. Y claro, si uno empieza a leerlo y por supuesto aparecen las dudas, entonces alguien que me explique cómo está esto y demás y todo. Y esa es la siguiente pregunta probablemente pues que le quiero hacer. Si de todas estas cosas, ¿cuál diría usted que fue la cosa más hermosa que vivió en este tiempo? La mayor bendición, digámoslo así, que podría decir que vivió en este tiempo. Cuando ya recuperamos la fe. Pues yo creo que, no creo, es el sentir que tenía otra vez la comunicación con Dios a través de la misa, a través de los sacramentos. Porque sé, no, ahorita que me lo pregunta, sé que así debe haber sido, es decir, yo recuerdo y recuerdo que lloré, pero lloré de veras todavía se me hace un nudo. Cuando me confesó el padre Campos la primera vez. Que habían pasado 10 años, 12 años, no sé cuántos sin confesión. Y habíamos, pues como todos los jóvenes de ese tiempo y además mezclado entre el argot de los universitarios y más barbaridad y media. Los 60s, ¿verdad? Los 60s, el hipismo, la droga. No. Por eso digo que es una bendición de Dios. Y por eso digo también que yo siento que yo recuperé la fe por los rezos de mi madre. No me la explico de otra manera. Claro, la bondad de Dios, ¿no? Pero yo ya digo, si en ese momento hubiera llegado, no sé, un testigo de Jehová y me habla bonito y demás, yo creo que me hubiera ido con ellos, ¿no? Porque yo no traía nada, no, perdí todo. Y yo creo, siento que lo mejor fue eso, como decir, que Dios me dijera, aquí estoy otra vez contigo, ¿no? Porque mi fe era así, era limpia, de joven, ¿no? Y esta recuperación que le digo, pues sería ya a los 26, 27 años ya de edad, ¿no? Ya estábamos casados nosotros. Y como digo, la siguiente bendición fue tener una persona como Padre Campos, que era una persona con el conocimiento, con
con el contexto ubicado, con la filosofía, con la experiencia, con el amor a Dios, que explicaba las cosas de manera que no daba oportunidad a dudar siquiera, ¿no? Yo decía, tiene que ser Dios, porque Dios de otra manera no me lo explicaba. Es decir, creo que hasta se me había olvidado rezar. Yo no me acuerdo de haber rezado cuando estaba estudiando la escuela, ¿no? Totalmente perdido. La última pregunta que les pregunto, vamos a seguir grabando, yo creo, pero pero la última pregunta que siempre hago en esta parte del programa es, si usted tuviera un mensaje para pasarle a las nuevas generaciones, a sus nietos, a sus hijos, respecto de todo esto, ¿qué mensaje sería eso? O sea, ¿qué les diría? Déjeme ubicar un poquito el contexto porque usted sabe que he sido maestro universitario 50 años o más. Empecé muy joven a ser maestro. Y siempre me tocó trabajar pues con muchachos entre los 15 y los 22, 23 años. Con todo esto que la juventud trae, que traíamos o traen ahora. Ahora más grave quizá que antes. Porque antes nosotros no teníamos la cantidad de información negativa tan a la mano como la tienen ahora. No había computadoras, no había teléfonos, no había nada. La comunicación negativa era persona a persona y pues nunca tenía un círculo uno tan grande como para que le llegara a uno tanta cochinada, ¿no? Como llega ahora. Uh-huh. Lo que yo hacía, sigo haciendo en mis clases, en mis asignaturas, es dar la asignatura que me ponía la universidad y siempre ponerles el pensamiento a los jóvenes. ¿Cómo te gustaría ser? Y a veces les cambiaba la pregunta y les ponía, ¿cómo quisieras que fuera tu mejor amigo? Uh-huh. Porque eso es, siempre nos fijamos en el de enfrente y no nos fijamos en nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esa pregunta, pues lógicamente salen las cosas buenas que quieren que sean, ¿no? Nadie dice las cosas malas, nadie, por más malo que quiera, va a decirle las cosas malas, le va a decir las cosas buenas. Ok, ¿y tú qué estás haciendo para ser así? Y entonces eso me daba pauta para que en cada cátedra, en cada clase que tenía, daba mi cátedra que daba y siempre les decía, los siguientes 3 minutos vamos a reflexionar sobre este punto, sobre el valor de ser solidario, sobre el valor de ser valiente, sobre el valor de tener fe, etc. Usted conoce mi teoría de las 5 dimensiones que yo digo que tiene el ser humano, ¿no? Se habla mucho de que el hombre es cuerpo y espíritu, o mente y espíritu, y yo digo que somos mente, espíritu, afecto y grupo social. Porque el grupo social nos influye, nosotros influimos al grupo social, porque mis afectos influyen al otro, los afectos suyos me afectan a mí. Por supuesto, mi intelecto, mi mente y mi espíritu puede influir a los demás. Y eso lo utilizamos y de cada clase, cada hora que teníamos, 3 minutos lo dedicamos a un punto. Ahora vamos a ver esto. Díganme, opinen. Por supuesto, había veces que los 3 minutos iban más, pero yo no les quería quitar su tiempo. Yo les decía, 3 minutos hablo yo de esto. Ustedes digan. Y había una respuesta muy positiva en los muchachos. Había una respuesta muy positiva. Yo no les hablaba específicamente de la fe católica, les hablaba de tener fe en Dios. Decían, tengan fe en Dios y van a conseguir lo que quieran. Hay 20,000 muestras, pueden ustedes revisarlo en internet, de gente que con la pura fe en Dios pudo hacer las cosas, ¿no? Usted me decía ahora de la persona esta que era el puro tronquito, ¿no? Que dices, es decir, es que ser hombre o ser un ser humano no necesita estar completo.
necesitas todo este contexto de la mente, el espíritu, el lenguaje, teniendo el lenguaje, pues que usted me decía que es la conexión con el alma, o la vitalidad del alma, pero si le empieza a hablar uno de este contexto a los muchachos, yo creo que fácilmente se les pueden causar a la fe. Porque haga de cuenta que como ese archivero, ¿no? Tienen su archivero de cosas buenas, tienen su archivero de cosas malas, tienen su archivero de intelecto, tienen su archivero de cosas sexuales, vamos a decirlo, porque hay una gran cantidad de cosas así. Pero el archivero de espíritu, si usted lo abre, está vacío. Aclaro que en este archivero no hay nada de eso. Está hablando del archivero del alma de la persona. Sí. Sí, es una alegoría. No vaya a ser. El archivero, el espíritu, yo encontraba, estaba vacío. Y bueno, usted conoce las respuestas ahorita de hombres que fueron mis alumnos, que tienen 60 años ya, y que me siguen respetando en ese aspecto por eso. Porque yo les hablaba de frente y les decía, es que esto es así y así y así. Y muchos de ellos les han hablado a sus hijos de estos valores que poníamos. Al final, hacían ellos una relación de los valores que ellos veían en ellos mismos. Cosa curiosa, ¿eh? Yo les decía, a mí me van a entregar una hojita, si quieren con el nombre o sin el nombre, pero me ponen allí los valores que cada uno de ustedes ven ustedes, después de todo el curso. La mayoría no llegaban a 5. A pesar de haber visto todo un curso, la mayoría no llegaban a 5. Y les decía yo, ¿cómo? ¿No estás viendo este valor en ti? Decía, pues sí, ¿y por qué no lo pusiste? No, pues es que no me di cuenta que lo tenía. O sea, vacíos completamente. Fíjese que esa es una cosa muy interesante porque yo también lo he considerado cuando trataba con algunos jóvenes y uno como sacerdote o seminarista piensa a veces en llegar luego con la parte espiritual. Y yo me daba cuenta que muchas veces veía a otros seminaristas o sacerdotes hablarles y el muchacho pues se le pasaba por acá, ¿no? O sea, no, es algo que no le mueve, porque es como hablarle a alguien de México de los problemas que están pasando en Estados Unidos. Ajá. Es algo que no me afecta a mí, dice él. Y entonces yo hacía mucho de lo que usted dice, o sea, yo empezaba por decirles, en tu vida aquí, ahorita, ¿cómo quieres ser? ¿Quieres tener este problema? ¿Quieres tener aquel problema? ¿Quieres que esto y esto te pase? ¿O quieres mejor vivir una vida buena con una familia, con una esposa que te pueda respetar, con hijos que te respeten, etcétera? Y si te fijas, les decía, el camino para llegar a eso, en lo material al menos, es también de la religión. Obviamente está también la meta más alta, ¿no? Pero muchas veces el joven no visualiza eso, no le mueve. No son motivos que a él le importen. Sí, así es. Tiene que empezar uno primero por lo natural y de ahí uno lo mueve a lo espiritual. En muchos casos, no en todos. Yo creo que sí, en la mayoría. Perdón. El asunto está... Yo reflexionaba en alguna ocasión sobre el sermón a la montaña de Nuestro Señor. Nuestro Señor no hizo ningún preámbulo, al menos no lo dice, o si lo dice no lo he visto, pero en el sermón de la montaña, bienaventurados los que sufren. Y cuando dice eso, la gente dice, ¿yo? Ah, mira, ¿por qué te va a pasar esto? ¿No? Bienaventurado el que tiene sed de justicia. Ah, ¿yo? Y entonces le dice Cristo, esto va a pasar. Yo no sé, a veces pues veo enseñanzas de nuestro Señor que lógicamente no las explicita, pero que están allí. Y luego les dicen, entre todas estas les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Y ahí es donde yo, por ejemplo, yo siempre que veía y oía el sermón, decía yo, ¿y qué será ser pobre de espíritu? Y yo no me siento pobre de espíritu. ¿Me explico?
pero, pero ya te motivó, ya te motivó a pensar, a razonar, ¿no? Lo que te está diciendo. Y yo creo que eso es lo que debe hacerse con los muchachos, con los jóvenes, es decir, empezar a hablarles efectivamente de su vida, de lo que están viviendo ellos ahorita, y a ti cómo te gustaría que... Y entonces, al hacer eso, pues, se plantean todas las opciones. A ver, en muchos de los casos, te plantea y dice, bueno, tengo un problema y yo puedo recurrir a mi papá, puedo recurrir a mi tío, puedo recurrir a un amigo, y si todos estos se fallan, ya no tengo opción. Y entonces ahí es donde uno mete, ¿no? Sí, sí tienes una. Ujú. Una que ni siquiera te la esperas, una que ni siquiera te va a decir que no, una que de verdad te va a decir, Dios. Y no, no lo pueden negar. A lo mejor no lo aceptan de entrada, pero les queda el gusanito de que decir, bueno, y si de veras es Dios, ¿no? Ujú. Yo digo que la mayoría de la gente que no quiere creer en Dios es porque no quiere ser buena, es porque no quiere actuar de buena fe, que es lo que les digo a mis amigos ateos, ¿no? Le digo, a ver, ¿tú no quieres a tus papás? ¿A ti te gusta que te roben? ¿A ti te gusta que se metan con tu mujer? ¿A ti te gusta meterte con la mujer de otro? ¿A ti te gusta mentir? ¿Qué te gusta? No, pues nada de eso. Y entonces, pues Dios no te pide nada más que eso. Hazlo por amor a Dios y listo, se acabó. Él te va a dar todo lo demás. Ujú. Digo, no es como tú te la estás pensando, ¿no? Ahora, si realmente de todo esto te gusta todo eso, es decir, ¿crees que es lo correcto? Vamos a pensar que a ti te gusta mentir. ¿Te parece que es correcto que yo te mienta? ¿Te parece que es correcto tú mentirle a tu hijo? Pues no. Ah, bueno, pues entonces corrígelo. Y entonces Dios te va a decir, muy bien. Ujú. Y entonces toman la doctrina, por eso me respeta, yo creo ya por eso, ¿no? Porque no le he dado oportunidad, porque él me decía, no, es que los sacerdotes, es que acá, espérate, los sacerdotes es una cosa, le dijo, la fe en Dios es otra. Van ligados, pero digo, Ujú. hay muchos sacerdotes que han perdido la fe. Ujú. Dije, y eso no tiene nada que ver con Dios. Dios sigue inmutable, ahí está todavía. Ahí está, esperando que alguien vaya y lo busque. Y la gente, pues quizá no lo acepte de entrada, pero va a terminar pensando al menos en eso y por supuesto le va a abrir la puerta para que Dios le dé la fe, ¿no? Si no tuviera que resumir para terminar esta parte del programa, ¿qué consejos le daría a los jóvenes específicamente en su vida en general y en relativamente a la fe ahí también? Específicamente yo les diría que escribieran lo que ellos pretenden ser en la vida. Ujú. Y yo sí les daría estas pautas que le digo a usted. A ver, ¿a dónde piensas llegar intelectualmente? ¿A dónde piensas llegar emotivamente? ¿A dónde piensas llegar socialmente? Porque eso es lo que quieren. ¿Y a dónde piensas llegar espiritualmente? Escríbelo. ¿Qué pretendes hacer? ¿A dónde quieres llegar? Y entonces eso abre las puertas para ellos para que empiecen a reflexionar y demás y todo eso, ¿no? Y después hacerles el corolario. Mira, en todo esto te ayuda Dios. Si vas de buena fe, si eres honesto. Porque yo en mi grupo social, yo quiero ser reconocido en mi grupo social, quiero que me admiren mis compañeros, quiero que me respeten mis compañeros, quiero que me inviten a todas sus reuniones, quiero ser nombrado el presidente del club de fútbol, etcétera, qué sé yo. Todo eso no está peleado con la fe. Todo eso lo puedes lograr, pídeselo a Dios, te va a ayudar. Eso es con lo social. Igual en lo intelectual, pues yo quiero ser, yo les hacía una broma a mis compañeros del colegio. Ya no voy porque no encuentro nada que me alimente allí, pero cuando iba al colegio de arquitectos llegaba y abría la puerta y les decía, señores, ya llegó el mejor arquitecto del mundo.
por supuesto, soltaban la risa y demás y todo. Dice, ¿y dónde está el segundo mejor arquitecto? Le dije, allá atrás de mí. Y decían, pues no vemos a nadie, pues no lo hay, no hay más que uno. Y, y decía, una vez alguno me interpeló y me dijo, ¿por qué dices que eres el mejor arquitecto del mundo? Le dije, porque nadie aquí lo dice. Y a mí sí me interesa ser el mejor arquitecto del mundo. Dice, no, pues desde mañana yo empiezo, entonces ya seremos 2 mejores arquitectos del mundo. Pero eso motivaba que empezáramos a discutir en qué consistía el mejor arquitecto del mundo y por qué el mejor arquitecto. El más reconocido, no. El que mejor hacía las cosas, sí. El que estaba haciendo las cosas para servir a los demás, sí. El que aparece en las pantallas y en las revistas y demás, no. ¿Me explico? Y entonces empezabas a darle valor a una frase muy simple, tan llana como era esta, ¿no? Que, por supuesto, pues, a mí que me interesa ser el mejor arquitecto del mundo y no, pues eso es algo que es para la gente, ¿no? Yo veía hoy que ganó el Checo Pérez, que ganó el premio de Mónaco. Creo que es el primer mexicano que gana un premio de automovilismo. Por su esfuerzo, por su disciplina, lo conozco y conozco a su esposa, porque su esposa es hija de que era mi patrón, de licenciado, hijo de licenciado. Se me va el nombre. ¿Martínez Garza? Martínez Garza. O sea, el hijo de Martínez Garza tuvo una hija y esa hija se casó con Checo Pérez. Y por ahí estuvimos en alguna convivencia con ellos y demás cuando eran novios todavía. Pero me sorprendió que cuando lo suben al podio se suelta llorando. Toda la carga emotiva de decir cómo primer mexicano en un premio tan excepcional contra todos los mejores del mundo y demás y todo eso, no la aguantó. Es decir, esa dimensión emotiva es la que digo que nos falta de explicarle a los jóvenes que la tenemos todos y que la podemos transmitir y que la podemos pasar con un valor muy fuerte que es el amor a los demás. Por supuesto, si tienes el amor de Dios. Y por supuesto que eso les llega porque yo lo he visto, ¿no? Que sí les llega. Yo resumiría en eso, decirles, mira, según yo, tienes estas dimensiones. ¿Cómo te gustaría hacerlas crecer? ¿O qué es lo que tú pretendes hacer crecer de estas 5 dimensiones? Que lo escriban. Y de allí puede partir uno para decirles, esto lo puedes hacer así, 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 pero todo lo envuelves ahora sí en alguien que es todopoderoso, que es omnipotente, que está siempre presente, que no te va a pedir ni un 5, que es Dios. A lo mejor no los convence de primera instancia, pero van a entender el por qué razón vemos algunas personas que creemos en Dios, ¿no? O muchas, pues. Le quiero agradecer mucho por el tiempo que me dio aquí. Sé que estamos cansados, está mi papá enfermo de gripa, yo también traigo un poco, yo voy saliendo ya, pero le agradezco mucho el tiempo que me dio y siempre lo digo, la valentía de aparecer en la cámara, ¿verdad? Porque estas son cosas que va a haber muchas personas y pues uno se expone, pero pienso que es algo muy provechoso, muy saludable para exponer la fe a los demás. No es nada más un sacerdote el que lo está diciendo. Aquí es el padre del sacerdote, entonces también sigue habiendo ahí un poco de inclinación, ¿verdad? Pero se lo agradezco mucho. No tiene nada que agradecer. Ojalá todo esto que platico, no más lo he platicado con usted, lo platico con muchos de mis amigos. Lo platico, como digo, con los alumnos más cercanos. Usted conoce a algunos de los exalumnos que son hombres de 64, 65 años, porque yo empecé muy joven, yo soy mayor que ellos 2, 3 años a veces, y ellos siguen siendo un círculo cercano a mí, que platicamos y comentamos y discutimos estas cosas. Todos ellos están en la Iglesia Católica, en la moderna. No discutimos eso, yo les explico
por qué razón estamos nosotros acá y ellos pues lo quieren entender o no lo quieren entender, pero creo que es por la facilidad que les permite la otra iglesia, ¿no? Y yo sé, y pues como maestro siempre me expuse a que me criticaran, inclusive a ser amenazado por lo que decía de frente, y por eso mi comadre me dice, pues andas por allí y por acá dando verdadazos, pues esa es la verdad, al menos mi verdad, pero a mí no me preocupa lo que piensen de mí o lo que opinen de mí, es decir, me preocupa y lo digo y esa es mi oración y allí usted no lo sabe, pero ahí está todos los días el rezo y una de mis peticiones a la Virgen es que todos la reconozcan como nuestra corredentora y como la Virgen Madre de Dios. Si una persona reconoce eso, está del otro lado. Eso es lo único que me preocupa. Que piensen de mí, que opinen de mí, que digan de mí lo que quieran. Ni me va a hacer menos ni me va a hacer más. Lo que sí les pediría es que cada vez que se acuerden de mí, recen un Padre Nuestro por mí. Digo, por que se me quite lo tarugo o para que Dios me meta donde deba meterme, ¿no? Y eso va también para nuestros escuchas aquí del programa Verdad Católica, que una oración por el arquitecto Padre Cepeda, no al revés, el arquitecto mi padre, Carlos Cepeda, y también por su servidor. Si este es un programa del cual se benefician, una oración por nosotros va a ser lo que más les agradecemos. Vamos a terminar aquí el programa y muchas gracias otra vez, papá, y muchas gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Escucha, Jesús, la ferviente plegaria. Escucha la voz del que vive la vida. Y llega hasta ti con la fe redentora que